Ok, continuamos con nuestra aburridísima clase. Ok, ahí no, me equivoqué de archivo, perdón. Acá está, sale. Ok, entonces, hay una diferencia entre lo que es la querella, denuncia y el, ¿cómo se llama? Y la demanda, sí. Hay una diferencia muy grande, ¿de acuerdo? La denuncia, de acuerdo con lo establecido en la ley, en el procedimiento penal, que sería el 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el 200, ay, se me fue el número, no me acuerdo, la verdad se me fue el otro. Uno es denuncia y otro es querella. El deber de denunciar es el 225 y el 2, no, se me fue. Bueno, esta encabeza, 222. Es el 222, 225. 222 y el 225, es correcto. Uno es el deber de denunciar y otro es la querella y otros equivalentes. ¿De acuerdo? La querella y otros equivalentes es lo que sería la querella, la NUAT, entre otras. ¿De acuerdo? Esta encabeza de todo servidor público, siendo un deber no solo de este, sino también de toda persona que sea capaz o se entere de hechos delictuosos. ¿De acuerdo? Es el deber de denunciar. A diferencia de la denuncia, puede ocurrir una serie de hechos punibles, previstos en la norma, en los que su denuncia puede ser interpuesta únicamente por la parte de la persona afectada por el ilícito. En este evento nos referimos a una querella, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé una noticia criminal, pero la tiene que promover como tal la persona que es la afectada, vamos a imaginar que yo me enteré de un fraude de una empresa a otra, ¿de acuerdo? Y yo denuncio el fraude, pues no se puede porque hay hechos que la ley señala como delito que solamente se pueden perseguir por la querella, ¿de acuerdo? Y el fraude es uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es personal. A diferencia de un feminicidio, yo voy y realizo mi denuncia, entonces se empieza a armar la carpeta de investigación para hacer la investigación pertinente, la investigación inicial del hecho que la ley señala como delito, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es la diferencia y como tal los elementos de la denuncia y la querella, como tal, sí es muy, muy, muy diferente, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Sus No, teacher. silencios. Buenas noches, dime. No, dije no. Ah, ok. Bueno, perfecto. Entonces, todo bien, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver los elementos de validez de los actos jurídicos, ¿de acuerdo? Ahora, encontramos capacidad, ausencia de vicios, forma, licitud. Estos elementos, ¿de acuerdo? Perfectamente determinados en los elementos de validez, ¿de acuerdo? Y no debe esgrimirse que son elementos de existencia. Sin embargo, estos elementos van a modificar a los elementos de existencia, generando no su inexistencia, sino una posible nulidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo vicios a la hora de redactar un contrato o a la hora de redactar una demanda como tal, pues esos vicios van a afectar mi demanda o mi contrato, ¿de acuerdo? Si hay una falta de capacidad de una de las partes, también hay improcedencia en el acto, ¿de acuerdo? Entonces, los elementos de validez es que sea legal. Vamos a imaginar que yo tengo 1 kilo de metanfetaminas, ¿de acuerdo? Y Manuel dice, vamos a celebrar un contrato de compraventa de metanfetaminas. Pues no se puede. ¿Por qué? Porque no es algo legal, es ilícito. Entonces debe ser licitud, debe tener licitud para ser un elemento de validez. No podemos vendernos algo que es ilegal y darle un contrato. Porque a la hora de que reclamen, o a la hora de que se haga la demanda como tal, pues van a notar que lo que celebraron o lo que vendieron es algo ilícito. ¿De acuerdo? Entonces no se puede. ¿De acuerdo? Los elementos de forma son los que estábamos hablando. Como tal. Ahora, para que el contrato exista, se requiere consentimiento, objeto que puede ser materia de obligaciones creadas por el contrato, y solemnidad cuando la ley lo exija, ¿de acuerdo?
La capacidad se refiere al elemento de consentimiento en cuanto a su formación. La ausencia de vicio se refiere igualmente al consentimiento. En una demanda se requiere consentimiento, pues claro, porque hay una firma al final que es la firma del cliente. Yo no puedo hacer la demanda nada más porque se me antojó o porque a mi primo vi que le vieron la cara o a mi prima veo que no le están dando su pensión alimenticia. Yo no puedo meter mi nariz y promover el nombre de ella. No. ¿Por qué? Porque ahí sería un tema de un vicio. La capacidad, porque ella no lo está solicitando. Aunque la niña lo necesite y ella diga, no, es que yo no necesito nada de ese hombre y no voy a hacer nada, y yo diga, no, es que sí lo necesita tu hija, y promueva la demanda, va a ser improcedente, porque si no va con la firma de ella, ¿de acuerdo? Como promovente, como parte actora de la demanda, no va a proceder. ¿De acuerdo? Y yo no puedo presentarme en su lugar y decir, ay, es que no vino porque se le hizo tarde o se fue a pintar las uñas, fue al médico y yo vine en su lugar. No, ¿de acuerdo? Tiene que ser personalísimo en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces no se puede manejar de esa forma. Por eso una demanda y un contrato requieren como tal el consentimiento a la hora de promoverse. La diferencia es que en un contrato se requiere la fuerza de voluntades o el consentimiento de ambas partes. En una demanda solamente se requiere el consentimiento de la parte actora. Dime, Carmen. ¿No? Bueno, No, se me activó el micrófono, perdón. no te preocupes, Carmen, no pasa nada. Sale. Ahora, la forma se relaciona con el objeto y con el consentimiento, además de que es excepcional toda vez que se aplica a los casos que la ley señala. Y la licitud del objeto, fin o motivo también está relacionada con el objeto. Por lo tanto, no podemos decir que se encuentra totalmente desvinculados. Los elementos de forma le van a dar la validez legalmente hablando. Y si tomo fundamentos de la ley, le voy a dar un refuerzo que va a ser infranqueable. ¿De acuerdo? Por eso es importante que el abogado conozca los elementos para darle validez a un contrato y a una demanda. La capacidad, bueno, ya lo habíamos desgrimido, tenemos que determinar qué tipo de capacidad es la que trasciende en la validez de los contratos, es decir, nos referimos a la capacidad de ejercicio, aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones y poder ejercitarlos y cumplirlos. Este elemento se relaciona con el consentimiento. Por otro lado, así como se habla de la capacidad que debemos hablar de incapacidad y dentro de esta hablamos de incapacidad parcial e incapacidad total. Hay gente que cuenta con un estado de interdicción fijo y hay personas que cuentan como tal con momentos de lucidez. Es más, si tú tienes una persona, por ejemplo, en casa que tiene demencia senil, o sea, que como tal ya se le están yendo las cabras al monte o ya está, no sé cómo decirlo, la demencia senil en sí es que ya no reconocen nada y se les olvidan las cosas, se le va la noción del tiempo, del espacio, de las personas, ¿de acuerdo? Pero hay gente que que hay momentos que tiene lucidez, que se acuerda de todo, sabe quién es y no pasó nada, ¿de acuerdo? En esos momentos de lucidez puede hacer un testamento, sí, pero el fedatario público, que en este caso es el notario, tiene que verificar que efectivamente en ese momento es un momento de lucidez. Le va a hacer un interrogatorio, o mejor dicho, una entrevista para determinar si en ese momento se encuentra en estado de lucidez para celebrar el testamento, ¿de acuerdo? ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿O hay dudas? Sí. Dime, Hortensia, levantaste la mano. Licenciado, ¿eso no lo determina entonces un doctor, un médico? Sí, pero el que le va a dar fe es el notario. Ah, ok. Sí, o sea, vamos a llevar al médico, mira, hay de dos sopas. Una, te sale más caro, pero hay una, que es que en el médico lleves al notario y el notario certifique en ese momento su momento de lucidez y celebren el testamento, o que vayas con el médico y a la notaría, no sé qué, yo creo que sale más barato, vayas con el médico a la notaría y le diga, se reconozca la personalidad ¿cómo se llama? Del médico con su cédula profesional y determine el notario que él está dando testimonio y el otro está dando fe pública de que la persona
tiene un momento de lucidez como tal. No sé qué doctor trate, yo creo que es un geriatra o será un psicólogo o bueno, mejor dicho, un psiquiatra el que te vea el tema de la demencia senil, ¿de acuerdo? Desconozco absolutamente en ese caso cómo procedería, ¿de acuerdo? Pero como tal, esos son los supuestos que la ley puede reconocer en ese momento para que él pueda dejar herencia, pueda dejar las cosas con testamento. Un neurólogo también, ¿no? La verdad no lo sé, ¿eh? Ahí sí no tengo ni idea. No sé quién trate la demencia senil. Yo sé que existe y he escuchado casos, pero nunca he sabido quién trate en sí esa enfermedad. La nombré porque es la que tiene momentos de lucidez. También, por ejemplo, Entiendo que el neurólogo atiende lo que es la parte cerebral, ¿no? Que tendría facultad de... en teoría sí, pero la verdad es que tendría que preguntarle a un neurólogo si pudiera hacerlo. Yo le voy a preguntar a uno, le voy a preguntar a uno mañana, sí, mañana temprano le pregunto a uno y mañana en la tarde que tenemos clase, le respondo si tiene la capacidad el neurólogo, sí conozco uno, ¿de acuerdo? Para preguntarle. Bueno, ahora, la capacidad total la poseen los mayores de edad, no exceptuados por la ley, para celebrar actos jurídicos. En contraposición, encontramos a los mayores de edad señalados. También encontramos a los sujetos con capacidad parcial o capacidad o incapacidad para realizar ciertos actos jurídicos. Por ejemplo, la compraventa de moneda, bueno, la compraventa de moneda pública, no, ¿qué? La compraventa, no sé, de cualquier cosa, ¿de acuerdo? O magistrados de la causa, es una hipótesis diferente, el tutor respecto del pupilo, ¿de acuerdo? Entonces, ciertamente es que tenemos que determinar si la persona tiene la capacidad para celebrar una demanda y la capacidad también para celebrar un contrato, ¿de acuerdo? Porque también puede ser favorable para la contraparte, que no tenga la capacidad y se dé nulificado el contrato o la demanda, ¿sale? Ahora, son incapaces el menor de edad. El mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos. El mayor de edad sordomudo que no sepa darse a entender por escrito o por intérprete mediante lenguaje mímico. El mayor de edad que habitualmente hace uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. Esos son los incapaces legalmente hablando, ¿de acuerdo? Ahora, la incapacidad no es una sanción, sino un estado, por lo que la figura auxiliar de la representación o asistencia, con esto se da verdadera verdadera significación a la capacidad de goce, ya que sin estas figuras no tendría caso poseerla aquella. Para Bonecase, en la representación se actúa a nombre de un incapaz total, mientras que la asistencia completa la incapacidad parcial, voluntad de los padres, de los consortes. Cuando estos son menores de edad, la enajenación y la gravación de un bien inmueble propiedad del menor. ¿De acuerdo? O sea, como tal, es muy diferente la incapacidad que va a tener un menor de edad a la incapacidad que va a tener una persona con estado de interdicción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la incapacidad del menor de edad se va a acabar. En algún momento va a poder heredar. En algún momento va a ser ciudadano mexicano. En algún momento va a tener los 18 años y va a tener capacidad de ejercicio. Pero la persona que tiene incapacidad como tal por estado de interdicción, no siempre o va a ser muy raro solamente que se recupere. Por ejemplo, una persona que sufre alcoholismo crónico, pues solamente que vaya a Alcohólicos Anónimos o un anexo y de veras deje de beber, no sé, ¿de acuerdo? Y se demuestre como tal que ya tiene un estado de lucidez constante. Pero, ¿por qué maneja el alcoholismo? Recordemos que el alcoholismo como tal se puede llegar a un tema de estado de interdicción, sí, porque hay lo que se llama en el alcoholismo que se llama delirium tremens. ¿De acuerdo? Después de mucho abuso del alcohol, tienen delirios de locura, ¿de acuerdo? Se le conoce como el estado de delirium tremens y pues entra en estado de interdicción total. Ya no hay vuelta atrás después del delirium tremens. Por eso ven a mucha gente muchos borrachitos en la calle, ¿de acuerdo? Que ya empiezan a hablar solos o todo esto, ya empiezan a ver cosas o a hablar con alguien que no está
es porque entran en estado de delirium tremens como tal, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes y señoritas. Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya interesado, ¿de acuerdo? Los invitados como tal, pues ya saben, si quieren inscribir, pues me tienen que mandar mensaje a su servidor para poderse inscribir, ya sea por Facebook, ya sea por, dime, Diestra y Asociados. ¿Qué tal? Buenas tardes, César Cortés. Tenía una pregunta al respecto de, por ejemplo, lo que decía del estado de interdicción. Cuando, por ejemplo, una persona es alcohólica Ujú. o drogadicta y la quieren recluir a un anexo, ahí primeramente se tuvo que haber decretado un estado de interdicción porque de repente, no sé, llegan los del anexo y se lo llevan, pero ahí están violando sus derechos. Sí. O Sí, sí están violando sus derechos. Como tal, en realidad no tendrían que anexarlo, porque para que él se le quite el estado de interdicción por estar en estado de drogadicción o alcoholismo, él tiene que tener voluntad de dejarlo. Él tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, ir a las plenarias, o ir a Drogadictos Anónimos, que también existe, e ir a las plenarias para dejar el consumo de este producto, porque en realidad lo que hace el anexo, discúlpenme, pero perdónenme, no es ¿cómo se llama? Obligarlos, secuestrarlos como tal, obligarlos a dejar la dependencia con maltrato físico y emocional muy fuerte, ¿de acuerdo? Y pues no es así como que le vamos a quitarlo, lo quito a golpes, ¿no? O sea, no funciona así, ¿de acuerdo? Tiene que haber una voluntad para que sea legalmente posible, ¿de acuerdo? ok, muchas gracias. Ok. Bueno, pues como tal, pues esa es la clase del día de hoy. Les agradezco su presencia. Dime, Laura, levantaste la mano. Ay, disculpe que lo interrumpa de nuevo. Entonces, si una persona que es alcohólica o que tiene alguna dependencia, entonces tendría que ir ella por su propio Por su propia motivo, voluntad. o sea, ajá. Entonces, por ejemplo, no puede uno solicitarlo porque si lo estás viendo ya que está perdido y pues es tu familiar o no sé, alguna relación y lo ves que ya está perdido, que necesita esa ayuda y no se la da, no se da la autoayuda, no hay una posibilidad de solicitar pues que se le recluya para su rehabilitación. Híjole. Preguntaste algo muy complejo, mira. Hay lugares como, por ejemplo, no sé si sigue existiendo, yo me quedé en que sí, Oceánica, de acuerdo, que son anexos, pero para gente de mucha lana, de acuerdo, que les ayudan emocionalmente a recuperarse. Pero normalmente los anexos que vemos en todas partes, pues normalmente los maltratan y los adoctrinan psicológicamente para que ya les sirvan como sectario al lugar, ¿de acuerdo? O pues, ¿cómo se llama? Sobajan su autoestima para que se vean controlados por el propio anexo, ¿de acuerdo? Hay gente que nunca sale del anexo. Entonces, es difícil, es muy difícil y muy complejo esa materia como tal, pero pues sí tiene muchos tintes de ilegalidad el anexo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí los tengo que dejar porque ya me tengo que ir a otra clase. Espero les haya gustado y si deciden inscribirse, pues ya saben con quién contactar. Cuídense mucho, un muy fuerte abrazo y que estén muy bien.